¿Qué pasaría si una sola imagen, capturada desde las islas de Hawái, revelara algo que la ciencia no puede explicar? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que miras el cielo nocturno. Esta historia comienza en noviembre de 2025, bajo uno de los cielos más oscuros y limpios del planeta. No fue un satélite de última generación quien captó la anomalía. No fue un observatorio multimillonario. Fue un astrónomo aficionado, con un telescopio que cualquiera puede comprar en Internet. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos los misterios del cosmos. Soy Felipe Suárez y hoy les traigo una historia que me ha quitado el sueño. ¿Alguna vez han sentido que el universo les guarda un secreto? ¿Que algo allá arriba está esperando a que lo descubramos? Pues bien, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo con un visitante de otro sistema solar. ¿Están listos para adentrarse en uno de los enigmas más fascinantes de nuestra era? Porque créanme, esto apenas comienza. El objeto se llama 3I Atlas y su nombre técnico esconde una realidad extraordinaria. La letra I, escrita en minúscula, significa interestelar. No proviene de nuestro sistema solar. Viene de otro lugar, de otro sol, quizás de una estrella que dejó de brillar hace miles de millones de años. Llegó a nosotros viajando por el vacío cósmico a velocidades que desafían la imaginación, y cuando finalmente apareció en nuestros telescopios, trajo consigo más preguntas que respuestas. La noche en que todo cambió fue tranquila en Honolulu. El aire estaba limpio, sin la contaminación lumínica que arruina las observaciones en las grandes ciudades. Un hombre, cuyo nombre no ha trascendido a los medios principales, apuntó su telescopio inteligente hacia una región específica del cielo. El equipo que usaba era un modelo comercial, el C-Star S50, un aparato que puedes adquirir por unos cuantos miles de dólares si te apasiona mirar las estrellas desde tu jardín. Pero esa noche, ese telescopio capturó algo que ningún instrumento había registrado antes con tanta claridad. La imagen mostraba al objeto interestelar 3I Atlas, pero no como cualquier cometa que hayamos visto. Lo que apareció en la pantalla era una línea perfecta, fina como el filo de una aguja, extendiéndose en dirección al Sol. Los expertos la llaman anticola. Es un fenómeno conocido, sí, pero nunca antes había sido observado con estas características. Las anticolas normales son anchas, difusas, desordenadas. Son el resultado del caos natural que caracteriza a los cometas cuando liberan polvo y gases al acercarse a una estrella. Pero esta anticola era diferente. Era tan recta, tan definida, tan imposiblemente perfecta, que parecía dibujada con una regla sobre el lienzo negro del espacio. Y aquí comienza el misterio que tiene a la comunidad científica dividida. Para entender por qué esta imagen causó tanto revuelo, primero necesitamos hablar de cómo funcionan las colas de los cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor de nuestra estrella comienza a sublimar los hielos que componen su núcleo. Ese proceso libera gases y partículas de polvo que forman lo que conocemos como la coma, esa nube brillante que envuelve al cometa. Luego, la presión de la radiación solar y el viento solar empujan esos materiales hacia afuera, creando las famosas colas cometarias. Los cometas típicos desarrollan dos colas distintas. La primera es la cola de iones, compuesta por partículas cargadas eléctricamente que son arrastradas directamente lejos del Sol por el viento solar. Esta cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol, sin importar hacia dónde se mueva el cometa. La segunda es la cola de polvo, formada por partículas más pesadas que siguen una trayectoria curva, influenciada tanto por la gravedad solar como por la presión de radiación. Ahora bien, bajo ciertas condiciones geométricas muy específicas, cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa, la cola de polvo puede parecer proyectarse hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Esto es lo que los astrónomos llaman anticola, y es una ilusión óptica legítima,
documentada y comprendida desde hace décadas. Pero lo que el telescopio de Hawái capturó no encaja con ninguna anticola previamente observada. Aquí es donde quiero que se detengan un momento, amigos. ¿Se imaginan estar frente a su telescopio, esperando ver algo común, algo que ya conocen, y de repente encontrarse con algo que no debería existir? ¿Han sentido alguna vez esa mezcla de emoción y desconcierto cuando descubren algo que cambia todo lo que creían saber? Porque eso es exactamente lo que sintió ese astrónomo aficionado en Hawái, un momento que pasará a la historia. Las anticolas que conocemos tienen una característica fundamental. Son anchas y difusas. Esto sucede porque el polvo que liberan los cometas varía enormemente en tamaño, masa y velocidad. Hay granos microscópicos, partículas medianas, guijarros diminutos, fragmentos de todos los tamaños imaginables. Cuando vemos ese material de perfil, desde el ángulo correcto, aparece como un triángulo nebuloso, como un abanico que se extiende hacia el interior del sistema solar. Pero la anticola de 3 y Atlas no mostraba nada de eso. En lugar de un abanico desordenado, los observadores vieron una línea tan fina que parecía trazada con un lápiz. Era recta, nítida, estable. No oscilaba, no se difuminaba en los bordes. No mostraba la dispersión característica del polvo cometario natural. Los primeros que vieron la imagen pensaron que debía ser un error, un artefacto del procesamiento digital, una falla del sensor, un reflejo interno del telescopio. Pero cuando múltiples observadores independientes reprocesaron las exposiciones originales, removieron el ruido electrónico, recalcularon los patrones de dispersión de luz y compararon los resultados, la conclusión fue unánime. Lo que estaban viendo era real. Y si era real, entonces algo muy extraño estaba sucediendo con este visitante interestelar. Para que una anticola aparezca tan estrecha como la de 3 y Atlas, las partículas de polvo tendrían que cumplir condiciones casi imposibles. Tendrían que ser casi idénticas en masa, casi idénticas en tamaño, casi idénticas en reflectividad. Tendrían que haber sido eyectadas del núcleo con velocidades prácticamente uniformes. Y tendrían que estar alineadas perfectamente con la geometría que conecta al Sol, al cometa y a la Tierra. La naturaleza raramente crea condiciones así. Los cometas son objetos caóticos por definición. Sus núcleos son mezclas heterogéneas de hielos, rocas, polvo y compuestos orgánicos, acumulados a lo largo de miles de millones de años en los confines helados de algún sistema planetario. Cuando liberan material, lo hacen de manera violenta e impredecible. Chorros de gas que explotan desde grietas en la superficie, fragmentos que se desprenden sin patrón aparente, nubes de partículas de todos los tamaños dispersándose en todas direcciones. Entonces, ¿por qué 3 y Atlas es diferente? ¿Por qué su anticola parece diseñada? ¿Diseñada, dicen? Sé que esa palabra les habrá erizado la piel a más de uno. ¿Qué pasaría si lo que estamos viendo no fuera obra del azar cósmico? ¿Se atreven a considerar esa posibilidad, aunque sea por un momento? No estoy diciendo que tengamos visitantes de otros mundos enviándonos mensajes, pero tampoco podemos ignorar que los datos están ahí, frente a nuestros ojos, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los cometas. La imagen de Hawái no solo mostraba una geometría extraña, revelaba una paradoja física que tiene a los científicos rascándose la cabeza. Veamos el problema desde el punto de vista de la física básica. Para que una anticola permanezca tan recta y definida, el polvo que la compone debe ser pesado. Las partículas pesadas resisten mejor la presión de la radiación solar. Las partículas pesadas mantienen trayectorias más estables. Las partículas pesadas quedan confinadas en una hoja estrecha en lugar de esparcirse hacia afuera, formando el típico abanico que vemos en otros cometas. Hasta aquí, todo tiene sentido, pero hay un problema. La anticola de 3 y Atlas es extremadamente brillante, y el brillo del polvo cometario generalmente indica una cosa: partículas ligeras y reflectivas, típicamente compuestas de hielo. El hielo es brillante porque refleja la luz solar con gran eficiencia, pero el hielo también es ligero.
lo que significa que debería ser fácilmente empujado por la presión de radiación, dispersándose en un abanico amplio en lugar de mantenerse en una línea estrecha. Por otro lado, las partículas pesadas, como fragmentos metálicos de níquel o hierro, o granos rocosos densos, son mucho más oscuras. Absorben la luz en lugar de reflejarla. No producen el tipo de brillo que estamos viendo en las imágenes de TRES y Atlas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Partículas brillantes o pesadas, hielo o metal, material ligero o denso. La física convencional dice que no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, los datos de Hawái sugieren exactamente eso: alta reflectividad combinada con alta masa, brillo intenso junto con estabilidad estructural. Esta contradicción se convirtió en el misterio central que envuelve a TRES y Atlas. Un cometa que viene de otro sistema estelar no debería producir una cola con estas características, a menos que su composición sea radicalmente diferente de cualquier cosa que hayamos visto en nuestro propio vecindario cósmico. Los científicos comenzaron a proponer explicaciones, cada una más intrigante que la anterior. La primera posibilidad sugiere que TRES y Atlas podría ser un fragmento del núcleo de un exoplaneta diferenciado. Imaginen un mundo rocoso, similar a la Tierra, que fue destruido por algún cataclismo cósmico hace miles de millones de años. Cuando un planeta se diferencia, sus materiales más pesados se hunden hacia el centro, mientras los más ligeros flotan hacia la superficie. Si un pedazo del núcleo metálico de ese mundo fue eyectado al espacio interestelar, podría explicar algunas de las propiedades anómalas que estamos observando. La segunda posibilidad habla de un núcleo monolítico con rotación extremadamente estable. La mayoría de los cometas son cuerpos irregulares que giran de manera caótica, liberando material en todas direcciones. Pero si el núcleo de TRES y Atlas fuera una pieza sólida y uniforme, con una rotación suave y controlada, podría producir un flujo de polvo mucho más ordenado que el que vemos en cometas típicos. La tercera posibilidad es más controversial. Algunos investigadores han sugerido, con mucha cautela, que el polvo podría estar siendo confinado por algún tipo de campo magnético asociado al objeto. Esta idea bordea el territorio de lo exótico, pero no es físicamente imposible. Ciertos materiales magnetizados pueden mantener estructuras ordenadas incluso en el vacío del espacio. Ninguna de estas explicaciones ha sido probada todavía, pero tampoco ninguna ha sido descartada. Y es precisamente esa incertidumbre lo que tiene a la comunidad científica en vilo. Permítanme hacerles una pregunta directa, amigos. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad hemos tenido la oportunidad de estudiar un objeto que viene de otro sistema solar? La respuesta es muy pocas. Oumuamua fue el primero que detectamos hace apenas unos años, y ahora tenemos a TRES y Atlas. ¿No les parece extraordinario que ambos visitantes interestelares hayan resultado ser tan extraños? ¿Qué nos está diciendo el universo? Hay algo más que hace que esta observación sea particularmente inquietante, y tiene que ver con la estabilidad del fenómeno. Cuando los astrónomos observaron la anticola de TRES y Atlas durante múltiples noches consecutivas, esperaban ver cambios. Los cometas son objetos dinámicos. Sus colas pulsan, se tuercen, se fragmentan. El viento solar es variable y la desgasificación del núcleo cambia constantemente a medida que diferentes regiones de la superficie quedan expuestas al calor del Sol. Pero la anticola de TRES y Atlas permaneció estable. Su brillo no osciló de manera significativa. Su dirección no cambió. Su geometría no se deformó. Noche tras noche, la misma línea perfecta aparecía en las imágenes, como si alguien hubiera dibujado una raya en el cielo y se hubiera olvidado de borrarla. Esta estabilidad es en sí misma una anomalía. Los cometas pequeños normalmente giran de manera caótica. Su desgasificación es violenta y aleatoria. Sus colas parpadean y cambian de forma con cada rotación del núcleo.
Pero 3I Atlas parece organizado, parece controlado, como si algo estuviera manteniendo esa estructura en su lugar. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué podría causar semejante estabilidad? Una posibilidad es que el núcleo del objeto esté compuesto principalmente de metal denso, con un momento angular muy alto. Un objeto así giraría de manera suave y predecible, sin las oscilaciones caóticas que caracterizan a los cuerpos más irregulares. Otra posibilidad involucra una corteza uniforme de materiales volátiles, distribuida de manera tan homogénea que la sublimación ocurre de forma equilibrada en toda la superficie, sin crear los chorros asimétricos que hacen que otros cometas se tambaleen. Una tercera posibilidad, más especulativa, sugiere algún tipo de confinamiento magnético del polvo cargado eléctricamente. Las partículas de polvo en el espacio pueden adquirir carga eléctrica por interacción con el viento solar, y un campo magnético suficientemente fuerte podría mantenerlas organizadas en estructuras geométricas precisas. Cada una de estas explicaciones implica una historia de origen radicalmente diferente para 3I Atlas, pero todas apuntan a la misma conclusión. Este objeto es diferente de todo lo que hemos visto antes. Y aquí llegamos a un dato estadístico que pocos están discutiendo abiertamente. ¿Saben qué me parece fascinante de todo esto? Que estamos hablando de probabilidades. La ciencia funciona con números, con estadísticas, con cálculos que nos dicen qué tan probable es que algo ocurra. Y cuando juntamos todas las anomalías de 3I Atlas, los números empiezan a ser muy interesantes. ¿Quieren saber cuáles son esas probabilidades? Porque les aseguro que les van a sorprender. Consideremos por un momento todas las características inusuales que exhibe 3I Atlas de manera simultánea. Tiene una anticola ultrafina, algo que nunca antes se había observado con esta precisión. Muestra estabilidad rotacional extrema, sin las oscilaciones caóticas típicas de cometas pequeños. Presenta alta reflectividad, combinada con lo que parece ser alta masa, una contradicción física aparente. Se han detectado emisiones espectrales que sugieren la presencia de metales inusuales en su composición. Y, quizás lo más intrigante de todo, se ha observado una aceleración no gravitacional, un cambio en su trayectoria que no puede explicarse solamente por la gravedad del Sol. Si calculamos las probabilidades compuestas de que todas estas características ocurran juntas de manera natural en un solo objeto, llegamos a números extraordinariamente pequeños. Estamos hablando de probabilidades en el rango de 1 en varios miles de millones. Ahora bien, es importante ser claros aquí. Esto no prueba que 3I Atlas sea artificial. No prueba que tenga un origen inteligente. No prueba absolutamente nada en ese sentido. Lo que sí prueba es rareza extrema. Y la rareza extrema, en ciencia, siempre exige investigación extraordinaria. Cuando algo se desvía tan dramáticamente de lo esperado, no podemos simplemente encogernos de hombros y seguir adelante. Tenemos la obligación científica de examinar el fenómeno con todas las herramientas a nuestra disposición, de considerar todas las hipótesis posibles, de seguir los datos hacia donde quiera que nos lleven. Y eso es exactamente lo que está haciendo un segmento de la comunidad astronómica, aunque no sin controversia. La respuesta al descubrimiento de Hawái dividió a los científicos en dos campos claramente diferenciados. Por un lado está lo que podríamos llamar la explicación convencional. La mayoría de los astrónomos argumentan que lo que estamos viendo es un efecto natural, aunque ciertamente extremo. Según esta visión, el polvo de 3I Atlas es pesado y uniforme debido a las particularidades de su origen interestelar. La Tierra está viendo la hoja de polvo exactamente de perfil, creando la ilusión de una línea perfecta. A medida que nuestro planeta salga del plano orbital del cometa, la anticola desaparecerá o cambiará de forma, confirmando que se trataba de un efecto geométrico. Esta interpretación encaja bien con la navaja de Occam, el principio científico que
que nos indica preferir las explicaciones más simples cuando tenemos múltiples opciones. Según esta visión, 3I Atlas es simplemente un fragmento de un núcleo planetario rico en metales, eyectado de otro sistema estelar hace eones. Nada más, nada menos. Pero hay otro campo, más pequeño pero igualmente vocal, que no está satisfecho con esa explicación. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, amigos, porque no todos los científicos están de acuerdo, y cuando las mentes más brillantes del planeta empiezan a debatir sobre algo que está cruzando nuestro cielo en este preciso momento, todos deberíamos prestar atención. ¿No creen? ¿Qué teoría les parece más convincente hasta ahora? Me encantaría saber qué están pensando. El grupo de investigadores que cuestiona la explicación convencional incluye nombres respetados en la comunidad astronómica. Señalan varios puntos que, según ellos, no han sido adecuadamente explicados. Primero, argumentan que las nubes de polvo naturales nunca son tan uniformes como lo que estamos viendo. La física de la sublimación cometaria produce inevitablemente una mezcla heterogénea de partículas. Incluso, si el núcleo fuera perfectamente homogéneo, el proceso de liberación del material introduciría variaciones aleatorias. Segundo, la anticola permaneció estable durante más tiempo del que los modelos predicen. Las condiciones geométricas para ver una anticola tan estrecha son muy específicas, y la Tierra debería haber salido de esa ventana de observación más rápidamente de lo que ocurrió. Tercero, la geometría es demasiado precisa para ser el resultado de desgasificación aleatoria. Los chorros de gas que impulsan la liberación de polvo en los cometas típicos crean patrones complejos y variables, no líneas perfectas. Cuarto, y quizás más significativo, se ha detectado aceleración no gravitacional en la trayectoria de 3I Atlas. El objeto está cambiando de velocidad de una manera que la gravedad solar no puede explicar. Esta misma característica fue observada en Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, y sigue siendo un misterio sin resolver. Y quinto, no se ha identificado ningún chorro visible que pueda explicar esa aceleración. En los cometas normales, la aceleración no gravitacional es causada por el efecto cohete de los chorros de gas, pero en 3I Atlas, esos chorros no aparecen en las imágenes. Es importante enfatizar que estos investigadores no están afirmando que el objeto sea artificial. No están gritando que hay extraterrestres en nuestro sistema solar. Su argumento es más sutil y, en cierto sentido, más profundo. Están diciendo que algo está sucediendo aquí que nuestros modelos actuales no pueden explicar satisfactoriamente. Están pidiendo que no forcemos los datos para que encajen en teorías preconcebidas solo porque eso nos resulta más cómodo. El físico Avi Loeb, director del proyecto Galileo en la Universidad de Harvard, ha comentado públicamente sobre 3I Atlas. Loeb es conocido por su disposición a considerar hipótesis no convencionales y fue uno de los primeros científicos establecidos en sugerir que Oumuamua podría tener un origen artificial. Sobre 3I Atlas, Loeb ha señalado que la naturaleza monolítica de la anticola desafía las explicaciones convencionales del comportamiento cometario. No está afirmando que el objeto sea una nave extraterrestre o una sonda de otro mundo. Lo que está diciendo es que las anomalías son suficientemente significativas como para justificar una investigación extraordinaria. Esta posición le ha ganado tanto admiradores como críticos. Algunos lo ven como un científico valiente, dispuesto a seguir los datos hacia donde lo lleven. Otros lo acusan de sensacionalismo y de dañar la credibilidad de la astronomía seria. El debate continúa. ¿Y qué hay de las agencias espaciales oficiales? ¿Qué están diciendo la NASA y la Agencia Espacial Europea sobre todo esto? Porque, y esto me parece muy curioso, el silencio de algunas instituciones ha sido casi tan notable como el descubrimiento mismo. ¿Por qué será? ¿Estarán esperando más datos antes de pronunciarse? ¿O hay algo más detrás de esa cautela? La Agencia Espacial Europea ha mantenido una posición oficialmente conservadora respecto a 3I Atlas.
han clasificado al objeto como un cometa interestelar con propiedades inusuales pero naturales. Sin embargo, en sus comunicados también reconocen abiertamente que la estructura de su anticola requiere modelado adicional para ser completamente comprendida. El doctor Michael Kuppers, científico de proyecto de la misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, ha ofrecido una perspectiva moderada. En entrevistas recientes, ha explicado que las anticolas estrechas, aunque ciertamente raras, han sido observadas en algunos cometas de nuestro propio sistema solar bajo condiciones geométricas específicas. Según su análisis, la clave está en el ángulo de visión. Si estamos viendo la hoja de polvo exactamente de perfil, parecerá una línea delgada independientemente de la composición real del material. Esta explicación tiene mérito científico. La geometría de observación puede crear efectos visuales sorprendentes que no reflejan necesariamente la estructura real del objeto. Es como mirar un disco de vinil exactamente de canto. Parece una línea, aunque sabemos que tiene profundidad. Sin embargo, otros astrónomos señalan que esta explicación geométrica, por sí sola, no resuelve todas las anomalías. No explica por qué las partículas parecen ser tan uniformes en tamaño y masa. No explica la estabilidad prolongada de la estructura. No explica la combinación de alta reflectividad y alta masa. Y no explica la aceleración no gravitacional. La NASA, curiosamente, ha permanecido en relativo silencio sobre este descubrimiento específico. No se ha emitido ningún análisis público detallado sobre la imagen de Hawái. No ha habido comunicados oficiales sobre las implicaciones de la anticola ultrafina. Las únicas declaraciones han sido generales, confirmando que el objeto está siendo monitoreado junto con otros cuerpos celestes de interés. Este silencio, sea intencional o simplemente resultado de los ritmos normales de la burocracia científica, ha alimentado especulación en las comunidades de astrónomos aficionados en línea. Algunos interpretan la falta de comentarios como una señal de que algo extraordinario está sucediendo y las autoridades no saben cómo manejarlo. Otros, más escépticos, argumentan que simplemente no hay nada particularmente notable que reportar más allá de lo que ya sabemos. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Las agencias espaciales son instituciones grandes y complejas, con protocolos establecidos para la comunicación pública. No suelen pronunciarse sobre fenómenos hasta que tienen datos concluyentes y análisis revisados por pares. El hecho de que no hayan emitido declaraciones dramáticas no significa necesariamente que estén ocultando algo, pero tampoco significa que no haya nada que investigar. Mientras tanto, los telescopios de todo el mundo continúan apuntando hacia TRES y Atlas, recolectando datos que serán analizados durante meses y años por venir. Quiero que piensen en algo por un momento, amigos. Estamos hablando de un objeto que viene de otro sistema solar. Un pedazo de roca, o hielo, o metal, o quién sabe qué, que se formó alrededor de otra estrella, quizás hace miles de millones de años. ¿Pueden imaginar el viaje que ha hecho para llegar hasta aquí? ¿Las distancias que ha recorrido en la oscuridad absoluta del espacio interestelar? Es difícil no sentirse pequeño ante algo así, ¿verdad? Hay un aspecto de esta historia que trasciende los debates técnicos sobre anticolas y composición química. Tiene que ver con lo que significa para nosotros, como especie, recibir visitantes de otros sistemas estelares. Durante la mayor parte de la historia humana, los cometas fueron vistos como presagios, señales de los dioses, mensajeros de desastre, augurios de cambio. La aparición de un cometa brillante en el cielo podía provocar guerras, derrocar reyes, inspirar profecías de fin del mundo. Los antiguos no tenían forma de saber qué eran realmente esos objetos luminosos que de pronto aparecían y luego se desvanecían. Solo podían interpretar lo que veían a través del lente de sus creencias y temores. Luego vino la era científica y los cometas se convirtieron en algo diferente. Dejaron de ser mensajes divinos para transformarse en objetos de estudio, cuerpos celestes que nos enseñaron sobre la composición del sistema solar, sobre los orígenes de los planetas
sobre la química del universo primitivo. Las misiones espaciales visitaron cometas, tomaron muestras de sus colas, analizaron sus núcleos. El misterio dio paso al conocimiento, o al menos eso creíamos. Y ahora, con objetos como Oumuamua y 3I Atlas, entramos en una nueva era. Una era en la que los cometas pueden ser cápsulas del tiempo de otros mundos, fragmentos de historias cósmicas que nunca conoceremos directamente, pedazos de planetas que explotaron hace eones en sistemas estelares que ya no existen, mensajeros no de dioses, sino de estrellas distantes, trayendo información sobre lugares que jamás podremos visitar. Cada vez que uno de estos objetos interestelares cruza nuestro sistema solar, trae consigo un regalo: la oportunidad de estudiar material que se formó en condiciones completamente diferentes a las de nuestro vecindario cósmico. Es como recibir una carta de un remitente desconocido, escrita en un idioma que apenas estamos empezando a descifrar. Y 3I Atlas, con todas sus anomalías y misterios, es quizás la carta más intrigante que hemos recibido hasta ahora. La pregunta que muchos se hacen, aunque pocos se atreven a formular en voz alta, es si algunos de estos visitantes podrían cargar firmas de procesos que no comprendemos totalmente, no necesariamente artificiales, pero sí diferentes, productos de física o química que no existen en nuestro sistema solar, resultados de condiciones que nunca hemos observado directamente. Y aquí quiero ser muy claro con ustedes, porque sé que algunos estarán pensando exactamente lo que yo pensé cuando escuché esta historia por primera vez. ¿Estamos hablando de algo construido por otra civilización? ¿Es eso lo que sugieren los datos? La respuesta honesta es: no lo sabemos. Y esa incertidumbre, esa apertura a lo desconocido, es precisamente lo que hace que esto sea tan emocionante. Es importante mantener la perspectiva mientras navegamos por estas aguas desconocidas. La gran mayoría de los científicos que estudian 3I Atlas creen que eventualmente encontraremos una explicación natural para todas sus anomalías. Eso es lo que ha sucedido históricamente con la mayoría de los fenómenos astronómicos que inicialmente parecían inexplicables. La ciencia avanza lentamente, metódicamente, construyendo comprensión pieza por pieza. Quizás 3I Atlas sea el núcleo de un planeta destruido, eyectado de su sistema hace miles de millones de años. Quizás venga de un ambiente químico tan diferente al nuestro que sus propiedades nos parecen extrañas simplemente porque no tenemos marco de referencia. Quizás los modelos que usamos para entender cometas fueron desarrollados exclusivamente con objetos de nuestro sistema solar y necesitan ser expandidos para acomodar visitantes de otros lugares. Todas estas son posibilidades razonables y científicamente válidas, pero también es cierto que la ciencia progresa no solo cuando confirmamos lo que esperamos, sino cuando encontramos algo que no encaja. Las anomalías son el motor del descubrimiento. Son las grietas en nuestro conocimiento a través de las cuales se filtra la luz de nuevas verdades. Y 3I Atlas presenta suficientes anomalías como para justificar que prestemos atención. La imagen de Hawái, capturada por un astrónomo aficionado con un telescopio comercial, representa un momento extraordinario en la historia del descubrimiento humano. Es un recordatorio de que la ciencia no es monopolio de las grandes instituciones, de que cualquier persona con pasión, dedicación y las herramientas adecuadas puede contribuir al avance del conocimiento, de que los misterios del cosmos están ahí afuera, esperando a quien tenga la paciencia de buscarlos. Las próximas semanas serán cruciales. A medida que la Tierra se mueva en su órbita y cambie su posición relativa a 3I Atlas, los astrónomos esperan ver cambios en la anticola. Si la geometría es la única responsable de su apariencia actual, debería ensancharse y difuminarse a medida que salgamos del plano orbital del cometa. Si permanece estrecha y definida más allá de lo que los modelos predicen, las preguntas se multiplicarán.
Telescopios en todo el mundo están monitoreando al objeto continuamente. Espectrómetros analizan la luz que refleja, buscando firmas químicas de elementos específicos. Radares intentan determinar su tamaño y forma con mayor precisión. Cada dato recolectado es una pieza más del rompecabezas. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué está pasando ahora? No estamos hablando de algo que sucedió hace décadas o siglos. Tracy Atlas está cruzando nuestro cielo en este preciso momento. Mientras ustedes escuchan esto, hay telescopios apuntando hacia él, científicos analizando datos, investigadores debatiendo teorías. Es historia en vivo, amigos, y todos somos testigos. La fecha del 19 de diciembre de 2025 ha sido marcada en los calendarios de muchos observatorios alrededor del mundo. Se espera que para entonces las condiciones de observación habrán cambiado lo suficiente como para proporcionar información crucial sobre la naturaleza real de la anticola. Si resulta ser una ilusión geométrica, como sostiene la interpretación convencional, tendremos una historia interesante sobre un cometa interestelar con propiedades inusuales, pero naturales. Aprenderemos algo nuevo sobre la diversidad de objetos que pueblan nuestra galaxia y seguiremos adelante. Si resulta ser algo más, algo que nuestros modelos actuales no pueden explicar satisfactoriamente, entonces estaremos frente a un descubrimiento de proporciones históricas. No necesariamente evidencia de vida inteligente extraterrestre, pero quizás evidencia de procesos físicos o químicos desconocidos, de ambientes estelares radicalmente diferentes, de fenómenos que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de estudiar. Cualquiera que sea el resultado, una cosa es segura: estamos presenciando uno de los eventos observacionales más importantes de esta década, un evento que será estudiado, debatido y reanalizado durante años por venir, un evento que nos recuerda que el universo no está obligado a seguir nuestras reglas ni a encajar en nuestras expectativas. Nosotros somos quienes debemos aprender a seguir sus pistas. Y mientras observamos a este visitante de otro mundo atravesar nuestro sistema solar, cargando secretos químicos de un lugar que nunca veremos, somos forzados a confrontar una verdad que es simultáneamente humillante y hermosa. Somos pequeños, somos curiosos y apenas estamos comenzando a entender. Los días que vienen traerán más observaciones, más espectros, más datos. Traerán debates entre científicos, artículos en revistas especializadas, análisis y contraanálisis. Traerán certezas y nuevas preguntas. Traerán confirmaciones y sorpresas. Y quizás, solo quizás, traerán el reconocimiento de que lo que considerábamos imposible está de hecho sucediendo ante nuestros ojos. Llegamos al final de este viaje, amigos, pero la historia de Tracy Atlas apenas está comenzando. Quiero agradecerles por acompañarme hasta aquí, por prestar atención, por mantener la mente abierta. Les tengo una pregunta antes de despedirme. ¿Alguna vez miraron al cielo nocturno y sintieron que hay algo allá arriba esperándolos? ¿Que el universo tiene mensajes para quien esté dispuesto a escuchar? Me encantaría saber qué sienten cuando miran las estrellas. El astrónomo aficionado que capturó la imagen desde Honolulu probablemente no imaginó que su observación nocturna desataría semejante tormenta científica. Probablemente solo quería pasar una noche tranquila mirando el cosmos, como tantas otras noches antes. Pero el universo tenía otros planes. Esa es la belleza de la exploración espacial. Nunca sabes cuándo el próximo descubrimiento llegará, ni de dónde vendrá. Puede venir de un telescopio orbital multimillonario, o de un aficionado en su patio trasero. Puede venir de décadas de investigación planificada, o de una observación casual en una noche clara. Lo único que se requiere es estar mirando, estar atento, estar dispuesto a ver lo que realmente hay ahí, en lugar de lo que esperamos que haya. Tracy Atlas nos está enseñando esa lección de la manera más dramática posible. Llegó a nuestro sistema solar sin invitación, trayendo consigo propiedades que desafían nuestra comprensión. No pidió permiso para ser diferente. No se ajustó a nuestros modelos por conveniencia. Simplemente es lo que es, y nos toca a nosotros descifrar qué significa eso. En cierto sentido,
Ese es el desafío fundamental de toda la ciencia. No imponer nuestras ideas sobre la realidad, sino dejar que la realidad nos revele sus secretos a su propio ritmo, en sus propios términos. El cosmos no nos debe explicaciones fáciles. No está diseñado para satisfacer nuestra curiosidad de manera conveniente. A veces guarda sus misterios durante milenios. A veces los revela de golpe, en una sola imagen capturada por un telescopio comercial en las islas de Hawái. Lo que hagamos con esa revelación depende de nosotros. Podemos ignorarla, podemos forzarla para que encaje en lo que ya creemos, o podemos tomarla como lo que es, una invitación a expandir nuestro entendimiento, a cuestionar nuestras certezas, a maravillarnos ante la infinita complejidad del universo que habitamos. 3i Atlas seguirá su viaje. Pasará cerca del Sol, se alejará de nuestro sistema, desaparecerá eventualmente en la oscuridad del espacio interestelar de donde vino. Y nosotros nos quedaremos aquí, con los datos que pudimos recolectar, con las preguntas que no pudimos responder, con la memoria de algo extraordinario que cruzó nuestro cielo por un breve instante cósmico. Pero quizás eso es suficiente. Quizás la pregunta es más valiosa que la respuesta. Quizás el misterio es, en sí mismo, el regalo. Porque al final no se trata solo de saber qué es 3i Atlas. Se trata de recordar que ahí afuera hay infinitas cosas que no conocemos, infinitos secretos que esperan ser descubiertos, infinitas maravillas que superan nuestra imaginación más audaz. Y eso, amigos, es quizás el mayor regalo que un visitante interestelar puede traernos. No certezas, sino asombro, no respuestas, sino humildad ante lo desconocido. Mantengan los ojos en el cielo, mantengan la mente abierta a las anomalías y tengan el coraje de cuestionar cuando el universo les muestre algo que no debería existir, porque a veces lo imposible existe. Esto ha sido todo por hoy. Si esta historia les hizo sentir algo, si les recordó algún momento de sus vidas en que miraron al cielo y se preguntaron qué hay más allá, me encantaría que lo compartieran en los comentarios. ¿Qué parte de este relato resonó más con ustedes? ¿Hubo algo que les hizo pensar en su propia experiencia? Si quieren seguir explorando estos misterios del cosmos juntos, los invito a suscribirse al canal. Aquí siempre habrá un espacio para quienes miran las estrellas con curiosidad y respeto. Nos vemos pronto, amigos, y recuerden, el universo siempre tiene algo nuevo que contarnos.